Bien, vamos a continuar entonces. En este video vamos a mirar qué características tienen las teorías de acuerdo a su nivel de abstracción. Recordemos que se clasifican en grandes teorías, teorías de mediano rango y microteorías. Entonces empezaremos con las teorías grandes o las teorías de gran alcance, también se denominan. Son teorías que cubren áreas amplias de preocupación dentro de una disciplina. Podríamos decir que estas teorías son construcciones sistemáticas sobre la naturaleza de enfermería, la misión y metas del cuidado de la disciplina. Son conceptos y proposiciones abstractos, no tanto como las de los modelos conceptuales, pero tampoco son tan específicas como una teoría de mediano rango. Se desarrollan a partir de la evaluación reflexiva y profunda de las ideas existentes, y su papel disminuye cuando una masa crítica de realización científica se produce y se abre paso a teorías de rango medio. ¿Esto qué quiere decir? Las teorías de gran alcance son teorías que manejan conceptos que son un poco más concretos en nivel de abstracción a las que manejan los modelos conceptuales. Tienen la misma función de orientar la práctica de enfermería y permiten la reflexión y las ideas de fenómenos que son de interés para nosotros. Estas teorías grandes, digamos que son un primer intento por empezar a clarificar fenómenos que son de interés. ¿Qué es lo que pasa? Con el desarrollo y la investigación que se da a los conceptos que componen estas teorías y a los supuestos que le dan origen, por decirlo de alguna manera, empiezan a bajar en su nivel de abstracción, es decir, se vuelven mucho más específicas, mucho más concretas y mucho más claras. Cuando eso ocurre, baja su nivel de abstracción y entonces se convierten en teorías de mediano rango. Esas teorías de mediano rango ya las vamos a ver, pero dentro de los ejemplos de algunas teóricas en enfermería que tienen teorías grandes y que han aportado de manera significativa a enfermería, tenemos por ejemplo la teoría de expansión de la conciencia de Margaret Newman, tenemos la teoría de los sistemas humanos de adaptación de Callista Roy, y tenemos, por ejemplo, la teoría del cuidado o la estructura del cuidado que plantea Swanson, Kristen Swanson. Cada una de ellas pues plantea una posible teoría que sigue en este momento en desarrollo. Yo les había dado un ejemplo con Roy, con Callista Roy. Callista Roy partió como modelo conceptual y hoy en día podríamos considerarla como una teoría grande. En este momento también sigue su desarrollo teórico al avance hacia teoría de mediano rango, pero pues es un proceso que sigue en curso. ¿Qué es entonces una teoría de mediano rango o una teoría de rango medio? Estas teorías, a diferencia de las grandes teorías, se desarrollan a partir de un número limitado de conceptos, es decir, tienen menos conceptos y menos proposiciones, y se desarrollan pues a un nivel mucho más concreto que un modelo conceptual o que una teoría grande. Se generan a partir de la investigación empírica y son las teorías que mejor describen los componentes de la práctica en este momento, porque tienen ideas un poco más simples y un poco más generales para aplicar. Nosotros podemos encontrar teorías de soporte social, de calidad de vida y de empoderamiento que si nosotros vemos son conceptos un poco más claros para nosotros y son más entendibles para la práctica que realizamos. Podemos decir que con su uso sistemático en la práctica se podrán proponer intervenciones de cuidado creativamente y enfocar y explicar el fenómeno de acuerdo a sus características. Las teorías de mediano rango en este sentido pues también nos ayudan a orientar la práctica. Estas teorías yo ya se los he dicho un poco en esta presentación, de alguna manera, pueden ser descriptivas, explicativas o predictivas.
Descriptivas cuando, como su nombre lo dice, abordan o describen un concepto, ¿cierto? O clasifican un fenómeno. Pueden ser explicativas cuando establecen relaciones entre dos o más conceptos y pueden ser predictivas cuando tratan de explicar o predecir las relaciones que se producen entre conceptos. Y esto pues de alguna manera nos ayuda a ver o explicar cómo ocurren los fenómenos que son de interés para enfermería. Tenemos finalmente las pequeñas teorías o las microteorías, que son las que están al nivel más específico. Estas abordan fenómenos pues muy definidos, se limitan a situaciones o campos específicos de la práctica en poblaciones específicas y son más útiles para la práctica de enfermería. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, está la transición a la menopausia de mujeres inmigrantes coreanas. Fíjense que en este caso estamos hablando de una microteoría que es la de transiciones a la menopausia. Fíjense que es una teoría que es muy concreta a una situación particular de esta población que se está estudiando. Está también la de respuestas de mujeres que desarrollan múltiples roles o respuestas a la enfermedad crónica de pacientes con artritis reumatoide. Estos son teorías mucho más concretas y muy aplicables pues a las situaciones de la práctica. Aquí quiero traer un ejemplo, y eso es importante que lo tengamos, cuando nosotros etiquetamos o aplicamos un diagnóstico de enfermería, ¿cierto?, que pertenece a alguno de estos dominios, el aplicar esos dominios, el identificarlo en una situación particular de cuidado, de alguna manera estamos utilizando o estamos aplicando una teoría de enfermería. Estamos aplicando una pequeña teoría y estamos dando sentido y significado a la situación de salud que nosotros estamos resolviendo. Entonces, fijémonos que de alguna manera todos hemos utilizado teorías de enfermería, solamente que no nos habíamos dado cuenta que esto pues está organizado en esta estructura y que teóricamente las estamos poniendo en práctica para nuestro cuidado. ¿Cuáles son entonces esas funciones que tiene la teoría? Proporcionan una base para identificar los fenómenos, agrupa resultados de investigación y los dirige hacia un conocimiento científico acumulado, es un sistema que permite interpretar los hallazgos, permite reducir y especificar los fenómenos contenidos en un modelo conceptual, es decir, hacerlos mucho más concretos, y provee una estructura para las interpretaciones de comportamientos, situaciones y eventos que son propios de la práctica de enfermería. Entonces las funciones de alguna manera van a ser importantes y digamos que una teoría tiene un importante papel en el conocimiento disciplinar de lo que se desarrolla. El último componente que vamos a ver de esta jerarquía de conocimiento de enfermería es el relacionado con los indicadores empíricos. Los indicadores empíricos básicamente instrumentalizan la acción de la práctica y hace que las intervenciones se generen desde una comprensión mucho más operativa. Son aquellos elementos que nosotros podemos observar, que podemos medir, que podemos cuantificar en la práctica. Y pueden ser un instrumento, pueden ser una condición experimental, un procedimiento clínico, un protocolo o las tradicionales guías de manejo que nosotros conocemos. ¿Cuál es la importancia del indicador empírico que guía nuestras acciones enfermeras? Proveen los medios a través de los cuales las teorías de mediano rango, digamos que pueden ser probadas o pueden ser generadas. Dentro de los indicadores empíricos que nosotros tenemos, por ejemplo, esta es una escala de resultado de NOC, ¿cierto? Que evalúa la severidad, por ejemplo, en este caso de la hipoglicemia. Pero tenemos, por ejemplo, guías de manejo específico para el cuidado de las heridas y tenemos otros protocolos de enfermería para la atención de los pacientes. Estas son las formas operativas que nosotros utilizamos en la práctica y que aplicamos en la cotidianidad con nuestros pacientes y con las personas.
Todos estos indicadores empíricos nacen de los niveles más altos de abstracción. Tuvieron que pasar por el proceso de ser una teoría, quizás por el proceso de ser un modelo conceptual. Otros de ellos aparecen como algo de guía de cuidado o aparecen como protocolo en la práctica, pero les hace falta investigación, les hace falta soporte, y esa es la tarea que tenemos nosotros en enfermería también desde el componente de investigación. ¿Cómo podemos soportar el conocimiento de nosotros, cierto, de la práctica que nosotros hacemos? Entonces allí terminamos con los indicadores empíricos y hemos visto a lo largo de estas presentaciones cómo se estructura este conocimiento de enfermería, pasando desde la parte más abstracta que tenemos nosotros, desde las corrientes paradigmáticas iniciales, y bajando por los componentes del metaparadigma, que dan vida o adquieren forma con las tres visiones de enfermería que ya vimos. Vimos lo que son los modelos conceptuales, las teorías y los indicadores empíricos, cómo caen al nivel práctico y concreto de lo que nosotros hacemos en la cotidianidad. Entonces, es importante que nosotros veamos que todo este proceso de construcción nos ha llevado al conocimiento de lo que es enfermería como ciencia, a poder entender que tenemos unos métodos propios de adquirir y de conocer aquellos fenómenos que realmente son de nuestro interés para la práctica y cómo podemos nosotros seguir generando y seguir fortaleciendo los conocimientos que hasta ahora hemos construido. Como sabemos, esto es un proceso dinámico que está en construcción, que debe seguirse fortaleciendo y alimentando con el paso del tiempo en la investigación que produzca enfermería. Y en la medida en que nosotros podamos seguir investigando, podemos seguir aportando conocimientos y grandes ladrillos a esas paredes de conocimiento que hemos hecho a lo largo de estos años con enfermería. Recordemos que enfermería es una disciplina profesional. Ya hablamos de por qué era disciplina y la razón de ser disciplina es este gran compendio de conocimientos que hemos desarrollado pues a lo largo de todos estos años, y sabemos que también somos profesionales en la medida en que tenemos una respuesta social y una obligación social y moral frente al cuidado que nosotros ofrecemos a la sociedad, a las personas. Es nuestra responsabilidad. Espero que estos videos hayan aportado pues a esa comprensión de la manera en que está organizada el conocimiento de enfermería y a la forma en que se ha construido a lo largo de los años, pasando desde las primeras reflexiones de cómo pensamos y cómo conocemos o cómo nos acercamos al conocimiento de los objetos y de los fenómenos que son de nuestro interés, hasta llegar a la parte más concreta y más práctica para enfermería, como pueden ser nuestros formatos de valoración, nuestras taxonomías o nuestros criterios de evaluación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden escribirme. Muchas gracias.